una, Dios, en una licenciatura que ubicara la cultura como ente en movimiento, digamos, ¿no? Por la necesidad del establecimiento de vínculos, etcétera. Pero bueno, que me da mucho gusto que le haya gustado a Octavio y si lo vuelves a ver, mándale un saludo fuerte de mi parte, ¿eh? Yo lo estimo muchísimo, me parece que ha sido un comunicador de primerísimo nivel, Octavio Isla. Un hombre muy brillante y es un hombre muy honesto en sus Sí, planteamientos profesionales. sí, sí lo creo. Sí, sí, sí lo creo. Sí, luego él anduvo por el mundo porque dirigió una facultad en Quito, Ecuador. Después se fue a Valladolid, España, donde trabaja creo que en la Universidad de Valladolid, hasta donde yo sé, ¿verdad? Y en fin, y sí, pero siempre ha estado muy activo y tendiendo vínculos, ¿no? Entre comunicadores a lo largo del mundo, pues. ¿Y dónde lo viste, Salvador, a Octavio? Lo invitaron a dar una conferencia magistral para abrir un programa de comunicación en la Universidad del Tolima, se llama en Colombia, Ah, y caray. él abrió la invitación para que los que quisiéramos escuchar su conferencia, y era una hora en la que a mí me venía muy bien, y entonces me apunté para la conferencia. Fue muy amable, me saludó, me presentó al grupo y demás, y luego cuando hizo la referencia de tu texto me dijo: a quien tú conoces muy bien, Salvador, no sé qué decir. Bueno, imagínate, a Paco, claro que sí, por supuesto, ¿no? Sí. Entonces, por ahí estuvimos en esta conferencia, que es una conferencia sobre inteligencia artificial e información muy buena que da Ah, qué él. bien. Qué interesante. Lástima que no estuve, hombre. Me hubiera gustado, me hubiera importado estar. Pues Pero mira, si lo sé, te hubiera pasado la información, ¿eh, Paco? Para la bueno. siguiente te reenvío lo que haya. Ah, gracias. ¿Eh? Gracias. Bueno, Samuel, tú dirás cuándo Pues, arrancamos. Yo, se me hace pues raro. parece ser buen momento para empezar. Si quieres, ya estamos grabando. Seguramente se irán incorporando otras personas y si ya Ajá. se encuentra por aquí Javier Sicilia, pues le podemos dar la bienvenida. Si quieres tú presentarlo o quieres hacer una introducción tú primero del libro de Javier Cercas, como tú desees, Paco, adelante. Sí, yo creo que las dos cosas, ¿no? Tendría que presentar a Javier y por qué invité a Javier a esta sesión. Entre otras cosas, muy simple, porque él me lo sugirió. Yo le estaba hablando de este seminario y yo no había pensado tontamente en el libro de Javier Cercas, la verdad. Fue un lapsus. Y Javier me dijo en ese Zoom que compartimos, oye, pero ¿no has pensado en el libro de Cercas? Y dije, chihuahuas, no, no reparé en ello. Y qué tontería, porque es un reportaje de una actualidad enorme, porque además es un libro que, contra todo pronóstico, se ha vendido muy bien, lo han leído muchas personas en España y en América Latina, y además porque Cercas es un excelente novelista. Y entonces hablé con Samuel para incorporar este texto, nos escribimos varias veces al respecto y quedó el texto incorporado. Invité a Javier y me dijo que con mucho gusto, ahora le mandamos un recordatorio, tanto Samuel como yo, y confirmó, así que esperemos que no tarde. Y bueno, ya les conté por qué va a estar o por qué estaría Javier en esta reunión, ¿verdad? En cuanto al libro, bueno, yo me adelanto cuando entre Javier, pues, ¿no? Lo representamos, ¿verdad? Eh, Fíjense que es un reportaje muy interesante por muchos motivos. Incluso sin entrar directamente en materia del reportaje, llama la atención que alguien ligado al Vaticano haya pensado en invitar a Javier Cercas a, a este viaje pastoral del Papa Francisco por la Mongolia. Imagínense la Mongolia,
Yo qué sé de la Mongolia, como no haya sido de tiempos de Gengis Khan y de los mongoles y de la invasión de China y todo esto, ¿verdad? Y claro, uno se pregunta, ¿y por qué fue Francisco a Mongolia, no? ¿Qué importancia le vio a visitar Mongolia? Pero también, ¿por qué pensaron estas personas, creyentes, trabajadoras del Vaticano, en invitar al novelista Javier Cercas, que él mismo se llama ateo, y no solamente ateo, sino anticlerical, en fin, ¿no? Eh, es notable la intuición de que estaban invitando a alguien profundo, de buena voluntad, observador, que no se trataba de un montaje para hablar luego de una conversión, que seguramente sabían que Cercas no era un hombre de, de ocurrencias, de corazonadas, de cambios impulsivos de posición, etcétera. Cosa que así ha sido, ¿verdad? En todo el tiempo posterior a la aparición del libro. Eso es interesante. O sea, personas que trabajan en cuestiones de prensa y de libros y que se les ocurre algo que puede parecer tan fuera de lugar como invitar a alguien que ni siquiera ha sido una persona que se ha preocupado de temas de religión a acompañar al Papa, con una intuición de que iba a decir que sí y que de hecho los iba a acompañar y que iba a dejar un testimonio libre de toda sospecha, ¿no? De una manipulación, de en fin, ¿no? Eso ya es de llamar la atención y es interesante. No solamente el hecho de que haya ido Cercas a hacer esta crónica, este reportaje, sino que hayan pensado en él, ¿no? Para hacer este viaje y hacer este acompañamiento. Y luego las cuestiones que tienen que ver con el azar. Él mismo lo dice al principio al principio del libro. A ver, déjame, porque tenía aquí la... Sí, enseguida, ¿eh? El mismo Cercas dice, y lo pone al inicio del libro, soy ateo, soy anticlerical, soy un laicista militante, un racionalista contumaz, un impío riguroso. Pero aquí me tienen volando en dirección a Mongolia con el anciano vicario de Cristo en la tierra, dispuesto a interrogarle sobre la resurrección de la carne y la vida eterna. Temas de menos actualidad, en principio, no puede haber. ¿Quién hoy en día está hablando de esto, verdad? Me estaba acordando a propósito también de Javier Sicilia, que el otro día leí, no me acuerdo en qué periódico, una entrevista que le hacen a la novelista Mónica Lavín, donde ésta dice que el leñero la tomó como personaje y que ella se siente pues muy vanidosa de que el leñero la haya tomado como personaje. Lo que no dice es otra parte que tiene que ver con eso. En un cóctel en el Conaculta, le dije yo a Mónica Lavín, oye, me impresionó mucho lo que me contó Vicente. ¿Qué dices tú de Javier Sicili y de mí? ¿Pero qué dije? Bueno, Leñero dice que tú dices de que Sicilia y yo somos un par de novelistas que lo que nos preocupa fundamentalmente es la salvación del alma. Le dije, no me lo tomes como que te estoy reprochando nada. Piensa lo que quieras, ¿verdad? Estás obviamente en tu derecho y yo te lo cuento como una anécdota y nada más. Y ella dijo, pero qué barbaridad, yo nunca dije esto. Esto, claro, no lo dice ella en la entrevista, les estoy yo contando a usted. Y, y le dije, mira, realmente ni te preocupes, lo hayas dicho o no lo hayas dicho, la verdad es que me da lo mismo. Sencillamente te lo estoy contando porque me hace mucha gracia. En el fondo estoy diciendo, creo que a Javier y a mí nos puede preocupar esa temática, pero también muchas otras, ¿verdad? Pero bueno, en fin, esto es esto es otra cosa, ¿no? En principio, no es un tema que uno diga, hombre, qué tema de actualidad.
la gente va a estar pendiente de lo que, de lo que saque en conclusión Javier Cercas de todo esto. Que sea ateo, sea anticlerical, es algo muy, muy factible en la España posfranquista. No se olviden ustedes que en la España en tiempos de Franco, la religión católica no solamente era la oficial, sino que en alguna medida importante era excluyente de cualquier otro pensamiento religioso y más aún ateo. De alguna manera, en la escuela había como una conducción hacia ser católico, confesar, comulgar, etcétera. Imagínense ustedes los hijos, no de republicanos, los republicanos eran liberales en principio, y, y había algunos, sí, anticlericales, etcétera, pero no come curas en principio, ¿no? Eran críticos, buscaron introducir en España una serie de cuestiones que en España no existía, como la posibilidad de divorciarse, etcétera, como una mayor apertura a otras corrientes que en tiempos ya antes de la República había habido muchos periódicos muy críticos en España y muy importantes. Y, y en fin, pero ya en tiempos del franquismo había que cuidarse mucho que te sacaran un pasado muy ligado a la iglesia, porque aquello no estaba bien visto, más bien te cerraba puertas, más bien te excluía de alguna manera, ¿no? Tú imagínate a alguien que estaba educado en una casa donde no se practicaba o donde se había sido crítico del clero y llegar el día de la confesión. Y el joven se veía en algún problema, porque si él no iba a confesarse nunca, esto provocaba cierta sospecha, cierta búsqueda de que se convirtiera, de que qué onda, que qué pasaba, por qué diablos no hacía lo que hacían los demás. Y el joven y la joven estaban en una situación de tensión, ¿no? De tensión porque todo los empujaba a formar parte de los creyentes de la escuela. Él no lo era y al mismo tiempo tenía o que fingir, mentir o aguantarse el estar lejos, pues, de esa situación. Es un peso muy grande. Donde quiera que haya una instancia de tipo totalitario, el cristianismo no lo sería en esencia, no lo fue Jesús para hablar claramente, el modo en que respetó siempre a Pilatos, que no deja de ser interesante. Hay un libro fascinante de Giorgio Agamben, que es Jesús ante Pilatos, que es un libro verdaderamente extraordinario, ¿no? Porque es curioso, pero es un diálogo como si Jesús viera lo que era Pilatos, un funcionario que cumplía su deber, totalmente alejado de la tradición judía, y al mismo tiempo también, en principio, Jesús venía a rescatar a los hijos de Israel. Eso es lo que se proponía y lo que se queda presente en más de un evangelio. Y es justamente una instancia ecuménica a la que lo presionan los mismos discípulos en función de lo que habían oído de él, que se lo recuerdan a él, porque de hecho él actúa como un judío de la época, con las diferencias con otros judíos, los judíos de la guerrilla, que era por la vía de la violencia. La guerrilla judía era insistente, exitosa por momentos y temible. Temible porque era muy violenta y porque querían recuperar la tierra de Sión. Y los judíos funcionarios, los fariseos del tiempo, digamos, esos buscaban negociar con el poder romano, lo cual les daba cierta libertad, sobre todo para la práctica de sus propias creencias. Pero aquella rebelión había sido tan persistente y a veces tan exitosa que un emperador romano, el emperador Tito, en el siglo VII
después de Cristo, llega con sus legiones para arrasar con la guerrilla judía y lo logra. El gran éxodo viene después de la casi destrucción de Jerusalén por parte de las legiones del emperador Tito. Pero bueno, en fin, el caso es que en la España de tiempos de Franco, la presión para asumirse como creyente o ser excluido o ser mal visto era una especie de destino, digamos, ¿no? Al que te condenabas si mantenías la rebeldía, ¿no? Aparte de lo que podía significar al principio de la investigación a la familia y todo lo demás. Esto siempre hay que verlo con cierta relatividad, ¿verdad? Porque en el fondo el general Franco era un hombre muy pragmático, lo que mostró a lo largo de su gobierno, ¿no? Recuerden ustedes que España se reconstruyó económicamente a través del turismo. El turismo significó que una Europa liberal llegaba sobre todo los veranos a buscar el sol de España y con ellos llegaban para los muchachos, muchachas muy guapas que no iban muy recataditas, digamos, a bañarse al mar y esto fue provocando un cierto cambio en las costumbres también, ¿no? Y al mismo tiempo también, cuando se dio cuenta de que la falange no se avenía a la España moderna, el general Franco, que por otro lado sí en efecto era católica y se ponía al servicio de la iglesia, eh, el general Franco los fue sacando uno por uno, empezó a mantener relaciones comerciales con los países socialistas, cosa que convertía a España. El español que emigraba no solamente mandaba remesas, sino que era invitado a regresar, a pasar vacaciones, a lo que quisiera, y en fin, y empieza a entrar miembros del Opus Dei en lugar de miembros de la Falange, y se pone de moda la carrera de economía, o sea, la búsqueda de la modernidad, y empieza a bajarse el sentido, la fuerza de la presencia de la exclusión a los no creyentes, a una especie de cada quien su vida y cada quien lo que piense, ¿no? Largo proceso. Pero de hecho que sea alguien, siendo de la generación que es Cercas, anticlerical, el clero estaba metido en todo, tenía influencia en todo, eh, ateo, ¿por qué? Porque si eres racionalista, si buscas lo moderno, si quieres liberarte de un régimen que te induce pues tiendes más bien a decir no y por tanto a negar todo aquello, a lo cual de alguna forma te ayuda la pura razón. Recuerden ustedes que un hombre tan inteligente, tan hondamente inteligente, de las mentes más brillantes, yo creo, en la historia de la humanidad, que fue Pascal, se situaba en esta situación incómoda, por otro lado, que lleva a la angustia o puede llevar a la angustia, de decir, mi razón me dice, no hay Dios. Y sin embargo, como que no sé vivir sin esa presencia y sin ese referente. La duda de Pascal y la apuesta pascaliana, que finalmente lo lleva a decir que va a asumir una vida en función de la fe, porque si no hay Dios, no hay nada que perder. Y él vivió con una paz de fondo, un diálogo cotidiano, con un tú trascendental, un tú que nos es común y que nos liga a los otros, que es Dios. Y si hay Dios, pues le fue muy bien, ¿no? Esto, uno dice, hombre, pero qué pragmático. Bueno, pues sí, pero estamos hablando de una de las mentes más profundas. Recuerden que Pascal, en épocas en que dominaba el pensamiento aristotélico tomista en las universidades, y por otro lado se abría paso el racionalismo, Pascal tuvo aquella expresión tan honda cuando dice, la razón tiene razones que ignora la razón. Y esto ya está anticipándose a lo que sería la inteligencia emocional, que luego van a seguir pensadores de la talla
Max Scheler, de Ortega y Gasset, de Martin Buber, etc. Pero en fin, esto escribe: soy anticlerical, soy laicista militante, un racionalista contumaz, un impío riguroso. Pero aquí me tienen, en dirección a Mongolia. Y lo más interesante es lo que luego añade, y que es verdad. Javier Cercas es de origen extremeño, nació en Extremadura, de una familia de Extremadura. Extremadura, la región de donde vienen los conquistadores. Pizarro el extremeño, Cortés el extremeño, casi todos los que vinieron en los primeros viajes eran extremeños, todos ellos. Una tierra dura, estéril en buena parte, una tierra, por otro lado, de unas, ¿qué diré yo? De unas construcciones severas y grandiosas también, ¿no? Y donde había también una pobreza tremenda. Quizá el lugar más pobre de España fue Las Urbes, donde Luis Buñuel hizo un documental estremecedor que se llama Las Urbes, como retrato de la miseria, ¿no? De la miseria a la que se puede llegar, de la que se pueden acostumbrar los seres humanos. Bien, vamos a recordar un poco el principio del libro. Todo empezó el 21 de mayo de 2023 en Turín. Aquella tarde estaba firmando ejemplares de mis libros en el Salone del Libro, que cada año se celebra en esa ciudad, tras haberme pasado una hora hablando en público sobre la maldita figura del intelectual, cuando mi editor italiano me advirtió que un representante del Vaticano estaba guardando para hablar conmigo. ¿Del Vaticano? Pregunta extraña. No es para menos, ¿eh? Si eso se lo hubieran preguntado a muchos otros, no tenía por qué extrañarlo, pero a él, desde luego que muchísimo. ¿Qué tengo yo que ver? Pregunté. Mi editora se encogió de hombros y señaló a un hombre que aguardaba a su espalda. De golpe recordé. 2 semanas atrás había recibido una llamada desde un número de teléfono oculto y, llevado por mi afición a la ruleta rusa, le había contestado. Una voz cavernosa sonó en mi móvil. Dijo que llamaba desde el Vaticano, se presentó como oficial del Dicasterio para la Cultura y la Educación de la Santa Sede, explicó que el 23 de junio iban a cumplirse 50 años desde la apertura de la colección de arte moderno y contemporáneo en los museos vaticanos, y que para conmemorar la efeméride, perdón, el Papa Francisco deseaba reunir a un puñado de creadores en la Capilla Sixtina. Y añade Cercas: crecí en un país católico, una familia católica y un colegio católico. Esto era lo común en España, ¿no? En aquellos años. De modo que, por muy descreído que sea, una invitación semejante es casi irresistible. Pero mientras la voz ultratumba del oficial del Vaticano seguía sonando en mi móvil y yo ojeaba mi agenda, pensé que me iba a resistir a él. Me pareció excesivo viajar hasta Roma solo para escuchar unas palabras del Papa Francisco. Ya tenía en la punta de la lengua la negativa cuando, oh milagro, descubrí en mi agenda que el mismísimo 23 de junio debía volar a Roma de camino a Pescara. Derrotado por la coincidencia, le aseguré al emisario del Vaticano que haría lo posible para asistir a la reunión con el Papa, y acto seguido escribió a mi editorial italiana para adelantar mi vuelo a Roma al día 22, de tal manera que el 23 por la mañana pudiera participar en la recepción papal y luego desplazarme hasta Pescara. Así que aquella tarde, en el Salón del Libro de Turín, pensé que el hombre del Vaticano quería hablar sobre el encuentro con el Papa en la Capilla Sixtina. Error. El hombre se llamaba Lorenzo Fazzini, se presentó como responsable de la librería Editrice Vaticano, la editorial de la Santa Sede, y me saltó a bocajarro que el Papa Francisco viajaba a finales de agosto a Mongolia, y que en el Vaticano
había pensado en mí para que escribiera un libro sobre el viaje, sobre el Papa, sobre la Iglesia, sobre el Vaticano, sobre lo que yo quisiera. De hecho, le dieron y le sostuvieron toda la libertad imaginable y posible. O sea que este libro surgió de una intuición finísima, ¿no? De una discusión que pone otra vez en la actualidad, ¿no? A la Iglesia Católica, que pone otra vez sobre actualidad los temas relativos al cristianismo y que lo va a enfrentar un hombre honesto, o sea, un hombre que oye, un hombre que no niega lo que piensa y lo que es, y un hombre, como buen novelista y buen periodista, sumamente curioso. Era muy difícil que hubiera dicho Javier Cercas que no. Y no solo eso, sino que había otro motivo. Este hombre, hijo de extremeños, el mismo extremeño de origen, que se cría en Barcelona, de hecho, cuando uno lo oye hablar en castellano, de pronto siente esa L y esa, en fin, de siente que hay un catalán ahí, porque se crió, de hecho, en Cataluña, pero que tiene un fondo y una raíz que vienen de una tierra más castellana que otra cosa, es decir, no precisamente mediterránea, no precisamente del País Vasco, no precisamente de Asturias o de Galicia, una tierra dura, seca, la tierra finalmente de la familia de Pascual Duarte, o sea, de Pascual Duarte, una tierra muy, bueno, la tierra de los conquistadores, imagínense ustedes, ¿no? Lo que todo eso significó, porque esto hoy en día se dice el conquistador, pero eso no era fácil, ¿eh? Quiero decir, imagínense ustedes cómo llega Cortés a una tierra de la que no sabía nada. Lo primero que se encuentra es las islas del Caribe, Cuba y la Española, o Santo Domingo y Cuba, donde hace sus negocios, donde se relaciona, entre otros, con otro extremeño, Diego Velázquez, que era el que gobernaba por ahí. Y cuando oye del imperio del que se hablaba, que había pasando el mar, ¿verdad? Viajando por el Caribe, llegando a México, empieza a sentir, por un lado, una, una ambición fuerte, ¿no? Una curiosidad también. ¿Qué voy a ver allí? ¿Qué habrá allí? Y de hecho se va. Y allí va a tener un encuentro formidable, extraordinario, en Yucatán, cuando ya las grandes culturas yucatecas se habían venido a menos, ya no eran lo que fueron, eran lugares ya más bien modestos, con cierto recuerdo y fijación en el pasado, pero ya no eran las grandes civilizaciones que habían sido. Y allí conoce a dos españoles, uno un cura, Jerónimo de Aguilar, que era como un serviente en aquella civilización maya. Eran un par de náufragos, los demás habían muerto antes de llegar y a ellos los apresaron. Y el otro, Gonzalo Guerrero, y este Gonzalo Guerrero se había casado con una princesa maya, con la que tenía hijos o con la que había hecho familia, e incluso ya vestía la usanza maya. Jerónimo de Aguilar no se podía desprender por los motivos que fueren. Tendríamos que hacer novela al respecto, ¿verdad? Como la hizo Eugenio Aguirre sobre Gonzalo Guerrero. Pero de Gonzalo Guerrero hay, aparte de la novela de Aguirre, hay testimonios que dieron lugar a la novela de Aguirre. Entre otros, el hecho de que le dijo directamente a Cortés, que pensó inmediatamente que éste le podía ayudar en su incursión en lo que era el imperio mexica y tlaxcalteca, la nación tlaxcalteca, las muchas naciones que conformaban la tierra mexicana en aquellos tiempos. Y el cura enseguida se pone al servicio de su majestad. Y Gonzalo Guerrero no. Y Gonzalo Guerrero, ¿qué le dice? Mire usted, yo ya soy de aquí. Mire usted estos críos, sus hijos. Mire usted qué guapos son. Yo no puedo dar la espalda a esto que es mi vida real.
Eso es una de las cosas más bellas, yo creo, en toda la historia de las conquistas que en el mundo ha habido, ¿no? Y de hecho le dice y lo hará, que si invade, él va a pelear, pero con los mayas. Y el cura se pone al servicio, muy útil por demás, por las lenguas que el cura hablaba, ¿no? El castellano, pero también variaciones de la lengua maya, porque no era una sola, eran, como siguen siendo muchas, se pone al servicio de Cortés y Gonzalo Guerrero. En fin, una historia muy, muy impactante. Entonces, eh, para Cercas, viajar con el Papa a la Mongolia. Hay cristianos en la Mongolia, hay católicos en la Mongolia. Y luego lo que lo lleva sobre todo a estar cerca del Papa, su mamá. A un largo matrimonio habían tenido los papás de Javier Cercas y la señora vivía con la obsesión de si cuando ella muriese volvería a ver la resurrección de la carne, la vida eterna, etcétera. Y entonces Cercas piensa en un regalo para su madre, piensa en ella, piensa en el otro, y el regalo es que el Papa le diga si va a estar o no está. Dicho de otro modo, si el Papa realmente cree. Es decir, hay un reportaje que es el Papa Francisco y la Mongolia, contado por alguien que no es creyente, que en su tierra ha sido radical anticlerical y que de hecho es un hombre de alma liberal, porque eh, Cercas es de fondo liberal. De fondo liberal es que estás dispuesto a oír al otro. Primero hay que oír al otro, ¿no? Enterarte. Además tiene un fondo periodista. Quiere ver quién es el otro realmente. Desprenderse de prejuicios. Ir a exponerse, porque se está exponiendo también, ¿no? A que pueda darse un cambio en su pensamiento, etcétera. Esto ya hace el libro realmente fascinante. Y también lo hace fascinante porque el libro es de una objetividad. Si ustedes lo han leído, supongo que ya lo han leído, es de una objetividad que impacta mucho. Está como un cronista, está contando lo que ve y al mismo tiempo vamos viendo cómo en principio él no está siendo otro. O sea, él sigue siendo el Javier Cercas que era cuando lo invitaron a hacer este viaje. Y, y eso también impresiona mucho. El libro a veces quizá nos pueda parecer un poco frío, porque está contando objetivamente todo lo que ve. Y va para una pregunta que es fundamental. ¿Le puedo decir a mi mamá, le puedo decir a mi madre que de veras se va a reencontrar con mi padre en la otra vida y que van a poder conversar? Esto ya el libro lo hace simpático, ¿no? Es de una ternura realmente tremenda en todos sentidos, ¿no? Y esa es la pregunta que ahí está y que nos tiene en un suspense, aparte del interés, porque nos va abriendo la Mongolia y nos va abriendo a las personas católicas militantes en la Mongolia, ¿no? Bueno, esto es la entrada. La pregunta el Papa sí la va finalmente a responder y su madre la va a oír, lo cual es muy bonito. Y el final es muy impactante porque la esposa lo está retando siempre. ¿A poco vas a acabar tú también con esto? La esposa es otra española de la época. ¿Cómo es posible que tú vayas a renegar de todo lo que es nuestra generación y lo que caracteriza a nuestra generación? Lo que cantan Víctor Manuel y Ana Belén en La Puerta de Alcalá, ¿verdad? Bueno, finalmente es una generación que quería ganar la calle, que quería gritar, que quería, perdón, finalmente hacerse valer, ¿no? Sus nuevos valores, sus ansias de libertad, sus ansias de poder vivir en un mundo sin tabúes marcados, etcétera, etcétera. Es otra tensión, ¿no? ¿Qué va pasando dentro de Cercas?
y Cercas parece estar inmutable, como muy agarrado a la necesidad de contar hasta donde se puede ser objetivo todo lo que objetivamente se le está planteando y todo lo que objetivamente está viendo. Y va a encontrar personas que de hecho son creyentes y lo son muchas sin mayor cuestionamiento intelectual. Lo son, ¿por qué? Por los muchos motivos por los que te puedes integrar a un grupo de amigos y puedes acabar haciendo una labor social, una labor de entrega, perdón. Ah, no estaba viendo el mensaje que me envió Samuel. Y cómo se encuentran finalmente en eso que es el servicio y la caridad, que les va dando un sentido a su vida. No tienen que plantearse mayormente soy creyente o no soy creyente. Están actuando en consecuencia de ser, de hecho, en su actuación creyentes. Y eso también va resultando fascinante, ¿no? Los modos muy diversos en que se puede encontrar el sentido de la trascendencia. Al final se revela todo lo que esto le ha dejado a Cercas, ¿verdad? De presente, a Cercas vivo, ¿no? Bien, yo quisiera en principio oír cómo hicieron ustedes o qué experimentaron ustedes en esta lectura. No sabemos de Sicilia nada, ¿verdad? No, no se ha conectado, pero aquí estamos pendientes, Paco. Ah, qué bueno, qué bueno. Bueno, en fin, quisiera que ustedes hablaran ahora ustedes del libro, de este reportaje, porque es un reportaje, de eso no cabe la menor duda. El novelista no le gana, no. El periodista es el que está ganando de la página 1 al final, ¿no? Y un hombre concreto como somos todos, periodista, novelista, ingeniero o lo que se sea, ¿no? Él quiere llevarle a su mamá una noticia. Y si hubiera visto que el Papa dudaba, y si hubiera sentido, son preguntas que nos podemos hacer nosotros. Pero lo que es muy sorprendente es cuando ya está cerca en Barcelona, ya ha pasado bastante tiempo, un cierto tiempo, de lo que fue el viaje a la Mongolia, va con su esposa a un restaurante por la Costa Brava y resulta que le llaman. Y él pensó que era un amigo de él con el que no se había podido conectar a través del celular, otro escritor al que lo iba a felicitar porque le habían dado un premio. Y el que le está hablando desde otro celular es el Papa Francisco, lo cual es impresionante por otro lado, ¿no? Ah, qué bien, qué importante. Tu reflexión está bien. Ujú. Muy bien. Y esas reflexiones, Paco, son culpa tuya porque salieron del Ah, taller de Camus que nos diste antes. Así mm, que en realidad es tu culpa. Si algo ah, está mal ay, ahí, que te reclamen a ti, por favor. hijo, sí, es un libro, realmente es un libro, por otro lado, objetivo, es un libro, no diré que seco, pero es un libro muy fiel a la vocación de un buen periodista, ¿no? Es un libro que va recogiendo lo que se está viendo, pues, ¿no? Y pasamos desde jerarcas de la Iglesia al Papa Francisco como hombre concreto, eso también es interesantísimo, como hombre concreto que de pronto tiene que mantiene la espontaneidad en todo momento, que no finge. Un poco se puede decir que es un cura, como Graham Greene es un novelista, en el sentido que Graham Greene es un novelista porque asume a sort of life, un modo de vida. También un cura, un buen cura como es este caso, asume un modo de vida, a sort of life, ¿no? Y es feliz en ese sort of life y tiene los sufrimientos propios de esa suerte de vida, de ese tipo de vida, las alegrías y sobre todo transmite
transmite la paz. De hecho, la religión cristiana, a veces esto se olvida, tiene dos puntos fundamentales, dos puntos claves. Uno, la encarnación, lo cual es escandaloso, que Dios encarne. Esto para los judíos era una blasfemia, eh, un sacrilegio, algo intolerable. Y por otro lado, la resurrección de la carne, es decir, resucita en tu carne y desde tu carne, desde tu identidad, lo cual también es escandaloso. No es una cosa etérea, una especie de alma un poco ligada a una nada de algún modo viviente. No, 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 no. No es la nada, es la carne, la resurrección de la carne. No quiere decir que uno esté con su carne particular, no, quiere decir que uno espiritualmente está cargándose a sí mismo, siempre. Esa carne finalmente que es lo que nos da el sentido último de realidad, desde donde vivimos, resentimos las cosas, lo que amamos, lo que nos duele, en fin, ¿no? Es la resurrección de la carne y que parte de un Dios que encarna. Son los dos puntos esenciales en el cristianismo que son un escándalo para cualquier otra experiencia religiosa, ni el Paco, budismo, ni el Miriam taoísmo. tiene un comentario. Adelante, sí, no te oigo. El mic. Perdón, no, que termine, que me espero, no hay problema. Ah, ¿Sabes cómo se levanta la mano en esto? ajá, sí, Sí, No la veo por ninguna parte. en reaccionar, donde está la figura de la manita. gracias. Ah, Javier, mira, ¿tú quieres opinar, Javier? Sí, perdón, yo había cerrado mi micrófono, ¿estaba abierto? Sí, escuchamos lo de la manita nada más. Perdón, No pasa según yo nada. estaba. Es que ah, lo que cerré fue la cámara. Mil perdones. No quería interrumpir, perdón. no, no, adelante, adelante. No. Miriam iba a intervenir, ¿no? Sí, de acuerdo. Bueno, yo quería preguntar un poco, plantear qué tipo de obra es esta. La verdad, tú hablas de que se trata de un reportaje, pero el mismo Javier Cercas empieza diciendo que es una novela de no ficción. Ah, Y al mismo tiempo también nos plantea, pues, qué contiene, y entonces nos habla de que tiene efectivamente, pues, entrevistas, crónica, biografía, autobiografía, y no sé si me olvido de alguna otra cosa. Entonces, esa mezcla, no sé si finalmente uno lo puede llamar una novela, me queda un poco la duda. Pero bueno, más allá de eso, lo que sí me sorprende muy bien, digamos, es lo bien escrito que está, ¿no? Da uy, sí, gusto y dan muchas ganas de seguir leyendo esto. Si tuviera que encontrarle algún pero, pues a mí la parte que me resultó un poco cansada es la de las entrevistas con todos los personajes que va ah, haciendo, porque en buena parte pues les repite las mismas preguntas, ¿no? Entonces es un juego donde va apareciendo pregunta, respuesta, tal cual, de lo que dijo uno, lo que dijo el otro, y bueno, luego va con otro y hay veces que se repiten varias preguntas. sí, Y entonces, bueno, un poco como yo vengo de las ciencias sociales, claro, digo, ¿qué hace uno cuando enfrenta eso en las ciencias sociales? Pues más bien tiende a identificar temas y decir, bueno, sobre este tema fulanito dijo esto, el otro dijo lo otro, qué sé yo, y tratar de buscar si hay consensos, si hay disensos, si en qué hay diferencias, qué sé yo. Es como otra forma de manejarlo, entiendo, ¿no? sí, Pero sí a veces se me hace un poquito pesado, digamos, ir leyendo todo el tiempo pregunta, respuesta, pregunta, respuesta.
y sería lo único, a mí me parece excelente. Digo, de todas las, bueno, más allá de la entrevista que tiene con el Papa y lo que el Papa le responde, pues una de las entrevistas que más me gustaría resaltar es la que tiene con este cura que le dicen el Tucho, otro Ajá. argentino, porque es el primero, siento yo, que le da una respuesta más contundente respecto de que cuando existe fe y se cree en el amor con mayúscula, digamos, entonces ya deja de importar si existe otra vida posterior o no existe, ¿no? Como que Eh, pasa a un qué segundo bien. plano. Ajá. Bueno, y después la otra cosa, como tú dices, respecto de Bergoglio, él mismo por el camino se plantea una pregunta que le surge, creo que es cuando se está volviendo en el viaje, digamos, de Mongolia para Roma, que él dice, bueno, ¿y por qué después que tuve tantas entrevistas, por qué yo no tengo una visión nítida de quién es Bergoglio? Eh, Y bueno, eso me parece muy interesante porque él mismo va a analizar, pues que como cualquier ser humano, somos varios personajes en uno, qué digamos, bien. ¿no? Y Sí. Bergoglio no escapa a eso, también tiene sus características encontradas y características no solo en momento presente encontradas, sino que han ido cambiando a lo largo del tiempo, ¿no? Porque también lo analiza a lo largo del tiempo y nos hace esta separación entre lo que sería Bergoglio antes de sufrir, digamos, el castigo que le impusieron, que se tuvo que ir a Córdoba, Ujú. y después de Córdoba, ¿no? Como que dice que el periodo de Córdoba fue como una especie de purificación, digamos, de un esfuerzo muy grande por ser una mejor persona y pues que en buena parte logró transformarse, ¿no? Bueno, pues esas son algunas de las cosas que me parecieron más interesantes, pero es un libro muy, muy, muy bueno. No, y además confirma algo que cuando estuvo en México, Bergoglio dejó muy claro, siendo ya papa, que era como era, que es como Claro, es. Cuando soy aquella un persona que pecador, le vino pues. de un modo impertinente encima, no tuvo una actitud teatral, clerical, Sí, sino se molestó, como sí, cualquier ser humano, y mostró su molestia. Y esto es lo que estamos viendo en sus alocuciones y en su exacto. trato con las personas. Es un hombre que se encuentra a sí mismo en lo que está haciendo. Ujú, Eso le deja una paz fundamental y una seguridad también fundamental que hace olvidar las dudas que pudo haber tenido, o ujú, los desgarramientos que pudo haber tenido también. Pero este talante de interés por el otro, por el prójimo, también lo muestra cuando en aquella escuela en la que daba clases, no sé si en Córdoba o en alguna otra ciudad que no era Buenos Aires, donde lo tenía la compañía, invitó a Borges. Borges, como todos ujú, saben, pues no era creyente, no murió como, ni vivió ni murió como creyente. Siempre mantuvo una distancia absoluta, ¿no? Y lo invitó a que les hablara a los alumnos, cosa que habla de un talante liberal. Liberal porque no se puede ocultar la vida, claro, y la vida está en todos, ¿no? Manifestaciones de la vida, o como puede ser la vida, está en la medida en que en la medida en que nos abramos a un número mayor de experiencias. Maripepa, Ah, o Javier. Sí, bueno, adelante, Maripepa, te escuchamos. Ya, ¿verdad? Fíjate que, bueno, a mí no me parece que sea un libro tan frío, ujú, porque la parte interesante que le pone cerca es la parte de humor. ya Sus esto es, descripciones de los misioneros, el que es de tez muy oscura, el que es gordito, el cura, bueno, alguno de ellos que es muy comelón y te describe lo que está comiendo. Eso le rompe un poco digamos, lo serio, eh, lo árido que puede tener en algún momento. Y otra cosa que también me parece que es una de sus grandes cualidades es precisamente
un poco en contra de lo que decía Miriam, que ella como de ciencias sociales haría como que hay consenso en esto o en lo otro. No, al revés, yo creo que uno es el que tiene que tomar una postura y el periodista o el escritor simplemente te está enseñando todo lo que hay, de todo los variados Eh, personajes que hay en la religión y tú tomas una postura. No, no creo que además cada uno sea repetir pregunta, respuesta, sino que cada uno tiene una riqueza muy grande en lo que va eh, aportando. Entonces el libro te va metiendo y yo también soy un poco agnóstica, yo soy un poco en el papel de Cercas, sin ser eh, atea, y te sientes involucrado y muy cercano a esos misioneros que han pasado 25, 30 años en un lugar tan frío, tan árido, tan solitario. Y yo creo que esa es su mayor riqueza, que tú tomes la posición con respecto a cada postura, cuál te gusta, cuál no, que tú eh, tomes tu propia posición. Eso es lo que me parece muy rico del libro. qué bien, me parece también muy bien, muy bien. Javier, ¿querías decir algo? Sí, este, yo también estoy de acuerdo que es una novela de no ficción. Creo que ya hemos visto algunos casos en el seminario de algo que podríamos llamar novela de no ficción. Y también pienso que los géneros periodísticos han ido evolucionando muchísimo y que actualmente los géneros no son muy parecidos a lo que eran hace 30, 40 años. Y que en Mm, el caso de Loco de Dios, hay una gran cantidad de aciertos narrativos, pero hay un acierto narrativo que para mí es mayor y que conduce todo el libro. Cuando decía, miren, lo de las entrevistas, que sí coincido que puede ser un poco pesado, ujú. lo que yo pienso es que es un itinerario, es el itinerario de él, es cómo se acerca a él a un tema que en principio le es ajeno, Eh, porque él no estaba tocando la puerta en el Vaticano, él no estaba queriendo hacer un libro sobre el Papa, ajá, etcétera, ¿sí? A él lo van acercando, la vida lo va acercando, etcétera, y cómo se acerca al tema. Pero para mí lo que le da además un tono muy íntimo, que es algo que yo este, destacaría del libro, es que precisamente como periodista se pone en el lugar del lector. esto es, sí, ¿El lector quién es? Su mamá, sí, pero su mamá son millones de católicos, ¿sí? No es el gran planteamiento teológico, no es el acercarse a los doctores de la iglesia, etcétera, ¿sí? Es la pregunta del católico común y corriente. Eh, a mí me tocó la desgracia de estar a 2 calles de Notre Dame cuando se quemó mm, y de hecho saqué un video del incendio y una de las cosas que me sorprendieron muchísimo, sobre todo a las 6 7 de la noche, es la cantidad de gente que estaba en el bulevar que está atrás, ujú, para pasar al barrio latino. La cantidad de gente común y corriente que llevaba veladoras y que estaba rezando y llorando. sí, ¿Sí? Para mí representan esos fieles, ¿no? El fiel que vas a la iglesia y que, pues, ¿quién es? ¿Qué será de él? ¿Qué siente? ¿Qué piensa? Yo tengo un poco la manía a veces en la iglesia de ponerme a leer en, en donde está San Judas Tadeo, de ponerme a leer las cartas ah, que ponen los fieles, que me parecen sumamente reveladoras. Entonces, yo creo que es una de las cosas que hace Cercas. Entonces, Cercas se acerca, perdón la redundancia, se acerca desde esa parte íntima. Y ahí coincido mucho con Maripepa de que
eso para mí lo hace muy cálido, no lo enfría, sino lo hace cálido. Y además se vuelve un hilo conductor de la narración. Esto es. En eso es un poquito tramposo, como todo buen novelista y Ah, todo buen periodista, hace una trampa, ¿sí? eh, Nos planta la pregunta de la mamá, de vez en cuando nos la recuerda, y la respuesta nos la da al final, ¿sí? es verdad. Es un juego de misterio, eso te lo voy a responder, pero al final. Y uno sigue leyendo pensando, ¿se va a responder esto o no? Porque podría haber sucedido que no lo respondiera, Claro, ¿sí? O que el Papa no lo respondiera, o que respondiera una cosa de alto nivel teológico, etcétera, y que pues, los mortales nos quedáramos tal cual, que para mí traicionaría al espíritu del libro y el tipo de creencia, de religión que nos va mostrando con estos misioneros, etcétera, ¿no? Y que son todo lo contrario del alto clero y eh, del clero, no sé cómo decirle, pero mandón, superior, esto es. etcétera, ¿no? Entonces, para mí ese es un punto muy importante, que además me pareció muy divertido. Casi. O sea, que sí da la respuesta. Y entonces también nos da un Bergoglio muy humano. Coincido también de que no nos lo da con toda claridad, ni mucho menos, porque no hay esa claridad. O sea, eso también me parece que es fiel a su trabajo. No es no es un trabajo donde muestre una enorme claridad de respuestas, porque no las hay, ¿no? Claro. Bueno, como él mismo recuerda, el porqué de, siendo muy jovencito, su conversión a decir, soy ateo, porque es leyendo una obra de Miguel de Unamuno, San Manuel Bueno Mártir, que es un libro apasionante, apasionante en todos sentidos. Ese, ese predicador que enciende corazones, pero que sin embargo no cree, pero no puede privar de la fe a los que con tanto fervor buscan sostenerle para que su vida tenga un sentido, tenga una serie de referentes que le dan integridad y buen concierto a la propia existencia, ¿no? Es decir, que ayuda a encontrar la racionalidad finalmente de la existencia. Y esa obra, que yo recuerdo cuando yo la leí, porque a mí como a muchos, esa obra nos convulsionó tremendamente, amamos al personaje y no decimos que es falso, que inauténtico, que hipócrita, que entendemos su más profunda humanidad, porque esa cuestión que remite otra vez a Pascal, de que los seres humanos somos existencia que tiene sus exigencias y razón que también las tiene. Digamos, en tiempos de Pascal, Descartes toma el partido de la razón, el espíritu en la máquina de alguna manera, ¿no? Y Pascal quiere asumir las razones y exigencias de la existencia, es decir, de la vida. Y allí es donde está este decirse, no es posible que en mí se dé el sentido de infinito, que en mí se dé la estética. Quieren algo más misterioso que el arte, de las realizaciones artísticas. La música de Bach, la música de Händel, la música de Mozart, es algo, ¿de dónde sale? Recuerdo una película cosa sorprendente, una cosa buena que hizo en su vida, que produjo Emilio Azcárraga. Hasta él podía hacer cosas buenas, que fue la autobiografía de Arthur Rubinstein, que yo la gocé enormemente. La dirigió un francés, François Reichenbach, y hay un momento en que Rubinstein, que está todo
hora y media hablando con los espectadores, ¿no? Él era un poco teatral también, en fin. Y dice, y cuando hago esto, esto, yo no soy creyente, pero esto de dónde sale, esto de dónde viene. Cuando uno oye, por ejemplo, esos grandes momentos chopinianos de Rubinstein, pero también brancianos, donde uno dice, son las mismas notas, pero este hombre nos deja una sensación de gozo, nos saca pues de lo concreto, nos un toque con bueno, hay la misma biografía no en la película, pero es biográfico, en un concurso que hubo en España, en Sevilla, o en Málaga, no puedo precisar, concurso de jóvenes pianistas. Y la mayoría de los jurados se habían inclinado por X concursante. Y Rubinstein dice, no. Y vota por Alicia de la Rocha. Dijo, pero es que cometió errores. ¿Y qué importa? Y hizo sentir cosas que los demás nunca llegaron a poder expresar. Es decir, nos transportó a un universo interior muy hondo, muy bello e inefable. Otra vez el misterio, ¿no? Usted puede ser perfecto y sin embargo lo que usted ha tocado es perfecto y no dice gran cosa. Y esta muchacha, que era una niña casi, ha tenido unas notas que no se olvidan, que nos conmueven desde lo más profundo. ¿Quién explica eso racionalmente? Hay algo pues que ahí está ya el problema. No es posible que esto se dé y que me vaya a morir, como quien dice, como un chango cualquiera, me van a meter en la tierra y adiós. Es que el chango no podía tocar a Chopin, no podía tocar a Bach. No, hay algo que está como plantado y sembrado y que nos lleva de pronto a quedarnos estupefactos, deslumbrados, dudosos, ¿no? Dudosos. Y puedo optar por decir, no soy creyente, como San Manuel Bueno Mártir, pero no puedo tampoco negar todo lo que significa para el hombre y la mujer comunes creer la encarnación, la resurrección, las dos polos, ¿verdad? Nacimiento y muerte para la vida, absolutamente inexplicables, ¿verdad? A nivel puramente racional, a nivel cartesiano, digamos, que Descartes, por cierto, tampoco podía vivir sin el sostén de la fe, pero era como algo, como un reglamento, una reglamentación de la vida que lo ayudaba a vivir, a sobrevivir, pero sin la hondura de Pascal, en que era algo vital y existencial. Un poco como Albert Camus, que se pasó toda la vida planteándose el asunto, aunque haya tomado el partido de decir yo no puedo asumir, ¿no? Estos misterios como realidad, digamos, ¿no? Se mantuvo siempre finalmente distante. Y de ahí quizás su obsesión por la cuestión de la gracia. Es la gracia la que de pronto te toca y te lleva o es mi libertad finalmente la que se ha enseñoreado de mí y ha dicho que no, o ha dicho que sí. Yo creo que todas estas preguntas fundamentales nos están presentes a lo largo del reportaje a partir de algo que para la mamá de cerca era fundamental. Paco, tenemos a Miriam, a Salvador y a Gerardo levantando la mano para opinar. Adelante, por favor. ¿Está apagado tu micrófono, Miriam? Que siempre se me olvida cuando lo apago. No, quería aclarar que me parece que sí hubo cierta confusión, tal vez no lo dije con toda claridad, pero cuando hablé de repetición decía que había una repetición de este esquema de pregunta-respuesta, pregunta-respuesta. Y algunas preguntas, obvio, se repiten porque son los focos que él quiere atacar, obviamente.
De ninguna manera estoy diciendo que los comentarios, las respuestas son repetitivas. Creo que eso enriquece perfectamente Eh, la narración. Nada más esa aclaración. qué bien. Sí. Adelante, por favor. Yo creo que con las entrevistas me pasó un poco como con la información muy erudita que tiene Humberto Eco al principio de El nombre de la rosa. Ah, Es decir, Mm, las primeras entrevistas son pesadas, pero conforme vas avanzando, te vas dando cuenta de la importancia de la información de la entrevista para lo que sigue, y vistas a retrospectiva son menos pesadas y menos, digamos así, redundantes o inútiles de lo que parece, y al final de la lectura, para mí por lo menos, entiendes perfectamente el trabajo que hizo Cercas, ¿no? Que al principio pues, es como parte de un costo que hay que pagar para irle limpiando el diente a esta historia. Pero yo lo que quiero comentar es que a mí el personaje central de este texto me parece el propio Javier Cercas, el autor. eh, Es decir, finalmente él es el que va llevando toda la trama, y me gusta mucho cómo lo hace porque podría haber sido en realidad muy arrogante, es decir, la eh, oportunidad que tuvo, los lugares donde estuvo, la gente con la que se codeó. Pienso en algunos de nuestros periodistas, por ejemplo, más cercanos, creo que han sido casi insufribles, ¿no? Y en realidad me parece que si conocemos cuál es el talante español y podemos valorar el grado de eh, arrogancia cultural, digamos, y entendemos que en realidad Cercas fue un hombre que se movió con bastante humildad y con bastante, no sé, calidad, digamos, ¿no? sí. Me gustan mucho sus menciones. Maripepa dice que lo hace muy humano y creo que tiene toda la razón. Sus menciones a algunas personas, cuando menciona a Valentina Larraqui, que yo llevo años Ujú, siguiéndola y me dio mucho gusto de repente ah, oír que la menciona. Me sí. encantan sus comentarios de sus ideas al restaurante con sus glotones amigos italianos. Hay uno que traga como trago yo, que yo lo entendí perfectamente. Yo me encantaría ir con su amigo, no con cercas a comer, porque creo que lo haríamos muy bien. Y finalmente, para no alargarme mucho, la verdad es que yo encontré en el trabajo de Javier Cercas una representación muy interesante del viaje del héroe de Campbell. O sea, creo que Cercas lo que hace es cubrir con los pasos del viaje del héroe, y en ese sentido su obra es muy atractiva para todos nosotros, porque en realidad cumple con los pasos, logra algo que nadie de nosotros fácilmente lograría, y que nos cambia a todos y lo cambió a él. es verdad, estoy de acuerdo. ¿Alguien Bueno, más? pues yo, Gerardo de Zacatecas, me da mucho gusto Sí, verlas y verlos extrañé de esta semana nuevo. pasada. Sí, Ya los extrañaba mucho y qué maravilla que nos volvamos a encontrar con el pretexto de este libro que a mí, si lo podría definir con una palabra, sería entrañable, eh, ¿no? Y que este libro me encontró en un momento, pues, muy especial de mi vida, ¿no? eh, Y, y yo diré que yo sabía la respuesta que Francisco le iba a dar ah, a, a ah, Javier Cercas. Desde luego ah, que sabía cuál era la respuesta, ¿no? O sea, esa intuición me acompañó en toda la lectura, ¿no? Y yo creo que también Javier lo sabía. eh, Pero, pero, pero lo importante no era la respuesta, sino el camino a la respuesta, esto ¿no? es, Y cuando Javier y cuando el Papa le responde sí, con esa contundencia y con esa ternura, a- estoy seguro que a Javier lo deshizo y a mí también, eh, claro, aunque, claro. aunque ya la respuesta la sabíamos, ¿no? Y hoy, bueno, mi madre acaba de fallecer hace 6 semanas y desde luego que estoy cierto
que mi mamá está gozando de la resurrección. Eh, Lo sabía desde antes de leer el libro, ¿no? O sea, el libro me ayuda, ¿no? A, a gozar, a gozar esta certeza, ¿no? Que es mi razón de ser, ¿no? entiendo. Híjole, qué bien, sí, sí, sí. Entonces, y yo creo que, y también me maravilla la manera como, o sea, el saber que Javier es el primero en hacer lo que hizo y como lo hizo de la manera tan sencilla, como construye la historia, Eso es. como va tejiendo, ¿no? Las entrevistas, cómo es capaz de entrevistar a los jerarcas más cercanos al Papa y también a los más lejanos a él, pero Eh, a los más cercanos de corazón, ¿no? Porque, sí, porque esos a los que él entrevista en la profundidad, ¿no? De la espiritualidad, son los más lejanos al Papa territorialmente, pero son los más cercanos a él en espíritu, esto ¿no? es. Sí. Y esa riqueza me parece extraordinaria. Y yo cuando terminé de leer el libro, sobra decir que lloré a mares, ¿no? O sea, no lo quería terminar de leer y cuando lo terminé de leer dije, no mames, y empecé a llorar y llorar y Sí, llorar, ¿no? Y le dije a mi hijo y a mi esposa, no, o sea, he leído el libro más hermoso de, ¿no? Y esto me recordó a otro libro maravilloso que leí con esta misma tesitura, que es el Evangelio de Lucas Gavilán, ¿no? ah, pues delicioso, claro. De Leñero, que me parece, estos dos son para mí los libros más hermosos que he leído. Y también cuando terminé de leerlo pensé que Javier Cercas más pronto que tarde estará cerca de convertirse en un premio Nobel, ¿no? Si el comité logra ver lo que hizo, o sea, el ser el Eh, primero en en haber sido invitado por el Vaticano a hacer lo que hizo. O sea, hijo, simplemente por eso ya él ya tiene, o sea, ya sin Nobel o con Nobel o lo que sea, eso ya lo pone en un lugar especial en la historia, ¿no? es verdad. Y que además él lo hace sin, sin proponérselo, ¿no? Él nunca pasó por su cabeza eso. Y esa grandeza es una grandeza similar a la que hablábamos de Kapuczynski, ¿no? Claro, Son grandezas que llegaron a ellos porque, para empezar, ellos son personas sencillas y las personas sí, sencillas nunca piensan en la grandeza, pero su eh, grandeza está en su sencillez, ¿no? Como cuando dice San Pablo que la humildad, ¿no? Es el reconocernos débiles es nuestra fuente de fortaleza, ¿no? Eh, y pues, y también este libro, y ya con esto concluyo, eh, me hizo recordar lo que el padre Alex Atirca me dijo alguna vez en el 2010, ¿no? mm, En aquel tiempo cuando yo quise ser jesuita, pero los jesuitas no quisieron que yo fuera jesuita, pero bueno, esa es ah, otra historia, ¿no? Por mi bipolaridad y otras cosas, que al final yo creo que eso no era la razón real, pero ah, eh, lo importante es que el padre Alex me dijo una vez, mira Gerardo, Dios no se manifiesta, el Dios en el que creemos es un Dios sencillo, mm, que se manifiesta en lo cotidiano. Rara vez Dios se manifiesta como se le manifestó a San Pablo. Esa fue una excepción. El Dios en el que nosotros creemos es un Dios sutil, es un Dios de lo cotidiano. Entonces, déjate sorprender por Él desde esa cotidianidad y Él te lo dará todo, ¿no? eh.
Y desde ese Reveló, ¿no? momento que A él los me lo pequeños. dijo, y desde ese momento que me lo dijo, Dios no ha dejado de sorprenderme, ¿no? eh, Eh, porque el padre Alex me metió en otro canal y afortunadamente ahí estoy y creo que, por gracia de Dios, no por mí, pero y creo que a Javier Cercas le pasó lo mismo. Creo que Javier Cercas se dejó sorprender por por el camino, ¿no? Y al dejarse sorprender por el camino nos entregó una obra maestra. sí, hay que pensar también en que a él tenían que venirle las presiones de escritores, de amigos de su generación, que hubieran querido un guiño en el sentido de algo crítico, algo ligeramente burlón, dicho con inteligencia. Cercas es un hombre educado y es un hombre que ha sido invitado, finalmente. Y si te invitan, tienes que tener cierto reconocimiento, digo, si eres de cierta buena voluntad, y en fin, a quien te ha invitado, no. Pero no eres ni cómplice del que te ha invitado, ni aceptas hacer un guiño a los que son como tú, anticlericales, críticos, impíos manifiestos. Eso es otro método, digo, otro mérito que se manifiesta a juicio mío dentro de la obra. Y sin embargo, eso confirma una vocación de quien busca una verdad y de que por tanto es fiel a una vocación periodística, creo yo. Impresiona, por otro lado, que la editorial no solamente haya publicado la obra, sino que además la haya difundido y que la ha tenido oportunidad, ¿verdad?, de venir a muchas partes, entre otras aquí a México, a dar entrevistas, a conversar. Algunas son entrevistas muy reveladoras. A mí me gustó mucho la que le hizo a la que le hizo Merker. Me pareció que fue entrañable, que a cada quien habló desde su experiencia, su verdad, su, en fin. También nuestro nuestro amigo Eduardo Garza, que también tuvo una conversación con él, muy expresiva, muy cariñosa, se notaba que había una buena vibra entre los dos, etcétera, ¿no? Todas estas son cosas que hacen ver que vamos, que hay todavía atisbos de luz en el mundo, ¿no? Porque después de que hemos oído al Señor que dijo que iba a borrar una civilización, uno dice, madre mía, y yo no pude evitar cuando oí esa estupidez mayúscula, esa ramplonería por otro lado, esa incultura supina, imaginar, ya sé que esto es una fantasía, que si se da, si no se daría, que alguien del Senado americano y en nombre de todos le dijera, como él decía a muchas personas en su programa de tele, you are fired, estás despedido, ¿no? Por incompetente para ser presidente de los Estados Unidos, ¿verdad? Pero en fin, en fin. ¿Alguien más? ¿Algún comentario? ¿Pregunta? Bueno, yo rápidamente quisiera hacer alusión a la portada del libro. Ajá, Se me hace hermosa, como una imagen te dice todo, ¿no? es verdad. Cómo se enfrenta el Papa a un mundo enorme, ciertamente desconocido, y lo hace con esa sencillez precisamente que Gerardo apuntó, y me encantó la portada, ¿eh? Muy bien por quien la hizo. Sí, y de alguna forma también nos hace pensar en aquel jesuita de hace ya como 400 años, Mateo Ricci, que llega a China y logra, permanecer en China con un sentido de la prudencia, de la simpatía, ¿no? De la comunicación con los chinos, de un hombre que se había interesado profundamente en su sabiduría acumulada, plasmada
en obras extraordinarias y que finalmente ahí va a pervivir. Y de ahí está el origen, aunque no sean muchos, de cristianos que perviven en China y que se han sostenido vivos en China hasta la fecha. Quiero en este momento recordar la parte final del libro, cuando dice Francisco: soy Jorge Bergoglio, dijo con la fonía inconfundible y su inconfundible acento porteño el Papa Francisco. Viajamos juntos a Mongolia, ¿se acuerda? Incrédulo dije que sí, claro que me acordaba. Por fortuna conducía muy despacio, pero terminé de salir de la rotonda, me aparté de la carretera y detuve el coche en un descampado. Entre tanto alcancé a recordar borrosas leyendas de llamadas telefónicas del Papa Francisco a víctimas de violencia o de abusos, a gente infeliz, perdida o desesperada, a los desahuciados de la tierra. Naturalmente no les había dado crédito. Era incapaz de imaginarme a un papa llamando por teléfono a personas comunes y corrientes para consolarlas. Me he enterado de que su madre ha muerto, que se haya acordado, que no lo había, ¿no?, hablado así, ni continuó Francisco. Ya sabe lo que decía San Agustín: la muerte de la madre es el primer dolor. Santidad, acerté a decir, no tengo palabras para agradecerle su llegada. No tiene nada que agradecerle, dijo el Papa. Solo quería decirle que rezaré por su madre, que la tendré presente en mis oraciones. Se lo agradezco mucho, dije sin saber qué otra cosa decir. Y mi madre se lo hubiera agradecido mucho más. Hubo un silencio que debió de ser muy breve, pero me pareció muy largo, durante el cual no me volví hacia mi mujer, que seguía el diálogo a mi lado, petrificada por la sorpresa. Bueno, dijo el Papa, igual que si lleváramos un buen rato conversando. Le mando un abrazo, contestó. Hermoso este final, ¿no? Porque está en el tono de lo que le dejó él a Francisco y Francisco a él. Es muy, muy, muy hermoso este cierre, pues, de esta obra. En fin. Bueno, pues la semana próxima vamos a trabajar algo que es interesante. Esta periodista rusa que toma una voz colectiva, Chernóbil, que es también interesante porque donde se plasma algo que va más allá de yo, de tú, del otro, se plasma como una conciencia que nos toca a todos. Son pocas las obras que lo logran. Lo logra Rulfo en Pedro Páramo. Nos buscamos finalmente al Padre. Aquí le pones nuevo o grupo. Sí, tiene Padre, y vamos de alguna forma por él. Todos buscamos una identidad y vamos también por ella. Todos vamos reuniendo nuestros sueños que nos van acompañando. Por eso Pedro Páramo es tan corto y tan grandioso. Esa obra, ¿no?, tan hondamente conmovedora, ¿no? Y Chernóbil es algo que tocó a tantos rusos, pero también a tantos seres humanos en todo el mundo. El miedo, ¿verdad? Sí. Miren ustedes, hace unos días oí que se hablaba de la planta nuclear de Laguna Verde y, y sin embargo ahí está. Hasta ahora no ha pasado nada. A pesar de todo lo que ha pasado en Dos Bocas y demás, en el metro de nuestra ciudad, allí no ha pasado nada hasta ahora. Y habría sido terrible porque Chernobyl sería Jalapa y sería muchos otros lugares que habrían sido tocados por ello. Y en fin, no pude evitar pensar en eso, ¿no? Ahora que se volvió a mencionar, porque finalmente ahí está, todavía, Laguna Verde, con su energía nuclear. Vamos a acercarnos a ese reportaje que surge
de la raíz de la comunidad y que esta reportera supo sacar adelante finalmente, ¿no? Eso veremos la semana próxima. Lamento mucho de veras que Javier no nos haya acompañado. Debe haberse de pasado por las muchas cosas que él tiene, en fin, ¿no? Pero me habría gustado mucho. Puede visitarnos en otra ocasión aquí en Zoom. Tenemos dos manos levantadas de Maripepe y de Adelante, adelante, Gerardo. por favor. Adelante. Sí, A ver, es un apunte muy cortito que me parece también una gran virtud de Cercas como escritor. Eh, yo me acuerdo que Kapuczynski decía, por cada página escrita, 100 leídas. Y eso me parece que el libro tiene una documentación. Se ve que Cercas leyó, bueno, ahí mismo nos dice, ¿no? sí, Toda la cantidad de material que le dieron y está documentadísimo. Y eso también vale, se refleja en el libro, ¿no? Y me parece qué bien, una virtud importante. qué bien, qué bien, sobre todo porque siendo un hombre con el reconocimiento que tiene, pudo haber despreciado, ¿para qué lo necesito, no? Y sin embargo tuvo esa base de una sencillez elemental que es fundamental en todo buen periodista, en realidad, ¿no? Sí, Hay que, yo creo, perdón, yo creo que ahí se manifiesta como el reportero que siempre, que no ha dejado de ser, con la humildad que se requiere para ser reportero. sí, estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo. Pues bueno, yo así, nada más muy rápido, también ahorita por lo que leí al fin del final del libro, de cómo iba él acompañado de su esposa, me parece que la figura de la esposa, cómo lo acompaña siempre, muy Sí, sutilmente y también muy directamente, ¿no? sí, Sutil y con una presencia también muy fuerte, ella siempre insistiéndole, vas a terminar siendo un sí. soldado de Cristo, ¿no? Siempre diciéndole, ¿no? Diciéndole, vas a caer, vas a caer. Y, y él, pues, no cae, pero cierto estoy que no es el mismo ateo que era antes, Eso es, ¿no? Y que no es la misma persona que ese encuentro lo transformó, estoy seguro de eso, y que a mí me encantaría poder entrevistarlo y hacerle algunas preguntas a Javier, y entre ellas esta, y también hubo una escena que a mí me pareció que fue quizá la que primero me rompió, que fue cuando él le muestra a su mamá el video, ¿no? eh, Y cómo él describe la reacción de su mamá al video. Uf, sí, eso, esa imagen y esa descripción, esa escena, me parece porque además por la condición de su mamá y cómo ella, ¿no? Esa sorpresa con la que contempla ese video, como entendiendo y no entendiendo, pero recibiéndolo todo en su corazón, ¿no? Como cuando en la escritura dice, y María guardaba todo eso en su corazón, ¿no? qué bien, Como, sí, como, como quién sabe que o sea, esto que está pasando me rebasa y lo único que me queda hacer es guardarlo en el corazón y que el corazón sea el que procese sí, esta epifanía, ¿no? así es, Entonces, esa imagen me pareció muy honda, impresionante. humanamente muy honda. Javier, no te oigo, no te oigo. Ya, Ah, ya, yo quería hacer un comentario que no salió, pero que también me parece muy, muy valioso, y es que a través del libro nos muestra Mongolia, que es verdad, que es un país, una cultura, yo creo que prácticamente desconocida para todos
para todos nosotros. Al menos yo, no, yo la igual. mera verdad, no sabía absolutamente nada de Mongolia. Para mí los mongoles eran unos tipos que montaban muy bien en siglos pasados en las guerras de las películas de Hollywood y poco más. Entonces me parece que tiene también esa cualidad de mostrarnos, de acercarse a Mongolia con mucha modestia y de mostrarnos Mongolia. Y quería dar un dato anecdótico que encontré el otro día, que me surgió el otro día, que me sorprendió muchísimo. En un test de inteligencia que hicieron, no recuerdo qué organización, en muchos países del mundo, con todas las reservas que tienen estos estudios, entre los 10 países con la población con más alto índice de IQ, uno es Mongolia. Ah, caray. Mira. Uno es Mongolia y no está en ningún país europeo. Ajá. ¿Sí? Pero no me sorprendió que esté Japón, que esté China, que esté Claro. Corea, pero que esté Mongolia, Híjole. me pareció muy sorprendente, por muy discutibles que sean esos estudios, pero me pareció muy, muy, muy sorprendente, ¿no? Ah, para mí Digo, también, me ¿no? entero por ti, pero estás diciendo, yo no Sí. lo sabía. Uno se hubiera imaginado todo lo contrario, ¿no? Como me enteré la semana pasada que el protagonista del adversario se fue a un convento benedictino en el centro de Francia, ¿verdad? Que también dije, bueno, y ahora uno quisiera escuchar lo que salga de su soledad, si sale algo. Digo, no para sí mismo, sale algo para los demás, ¿no? Pero en fin, ya veremos. Ya veremos qué pasa. Bueno, pues muchas gracias. Este, Les agradezco mucho porque entré bastante cansado y fui como reviviendo y ahora estoy de muy buen humor. Lo malo es que ya se va haciendo tarde, no quisiera irme a dormir, sino seguir hablando. Muchísimas gracias y que tengan muy buena noche. Muchas gracias, Paco. A Gracias, ustedes. Paco, como siempre. Gracias, buenas Gracias a Hasta tardes, todos. luego. Hasta noches. luego. Gracias No, a Adiós. todos. adiós. Buenas noches.